Bienvenidos a uno de los casos más perturbadores jamás documentados en Nueva Orleans, Luisiana. El año era 1845, una época en que Nueva Orleans brillaba como una joya del sur. Sus calles empedradas estaban bordeadas por robles centenarios, cubiertos de musgo español, que proyectaban sombras alargadas sobre los adoquines húmedos. El aire cargado de humedad transportaba susurros y rumores que viajaban desde las imponentes mansiones de la calle Esplanade hasta las chozas de los sirvientes ocultas detrás de ellas. Todo comenzó con un aviso en el Picayune de Nueva Orleans, fechado el 7 de mayo de 1845. Un anuncio breve, fácil de pasar por alto. Licencia de matrimonio emitida a la viuda Isabela Moreau, de 48 años, y Javier Ruiz, de 32. Lo que el periódico no mencionó fue que Javier Ruiz, hasta hacía poco, había sido considerado propiedad, no una persona, en la plantación Moreau. El escándalo subsiguiente no solo destrozaría a la familia Moreau, sino que revelaría secretos enterrados bajo las tablas del piso de la sociedad de Nueva Orleans durante generaciones. Isabela Moreau, nacida Isabela Duval, provenía de una de las familias más antiguas de Luisiana. Su abuelo había estado entre los primeros colonos en el territorio, llegando en 1765 con exploradores españoles. Los Duval acumularon una inmensa fortuna a través de plantaciones de caña de azúcar a lo largo del río Mississippi, sus riquezas construidas sobre las espaldas de cientos de personas esclavizadas. Por todos los relatos, Isabela creció resguardada de las penurias en la mansión de 3 pisos de la familia en Jackson Square. Según los registros parroquiales de la Catedral de San Luis, Isabela se casó a los 18 con Roberto Moreau, un viudo 30 años mayor que ella, dueño de una plantación de algodón justo fuera de los límites de la ciudad. El matrimonio unió 2 fortunas, 2 nombres respetados en toda Luisiana. La primera esposa de Roberto Moreau había muerto en el parto, dejándolo con un hijo, Guillermo, que solo tenía 7 años menos que su nueva madrastra. La casa de los Moreau se administraba con precisión, al menos según los diarios de María Duval, una prima que visitó la plantación en el verano de 1831. La prima Isabela dirige su hogar con una eficiencia notable, escribió María. Aunque parece delicada, mantiene un orden estricto entre los sirvientes. Roberto habla poco en la cena, dejando a Isabela manejar la conversación. Hay un silencio peculiar que cae cuando él habla. Aquellos que conocían a la familia notaban que Roberto estaba a menudo ausente por negocios en Mobile o Natchez, dejando a Isabela al mando de la plantación. Lo que pocos sabían era cuánto tiempo pasaba ella en compañía de una sirvienta de la casa conocida solo como Gabriela en los libros contables del hogar. Gabriela había llegado a la plantación en 1828, comprada de un traficante en Mobile. Lo que hace esto significativo es que Gabriela llegó con su hijo, un niño de 11 años en ese entonces. Su nombre era Javier. Los registros fiscales del condado de Orleans indican que para 1840, la plantación Moreau albergaba a 52 personas esclavizadas. Entre ellas, Javier Ruiz estaba listado como sirviente de la casa, uno de solo 5 con esa designación. La mayoría eran trabajadores de campo, sus nombres registrados solo como números en listas de inventario. Pero Javier aparece repetidamente en los libros de cuentas del hogar, primero como el chico de Gabriela, luego simplemente como Javier, y finalmente como Javier Ruiz. La adición de un apellido era inusual y plantea preguntas que han atormentado a los historiadores de Nueva Orleans durante décadas. Según la doctora Elena Vargas, quien estudió los papeles Moreau en 1970, antes de que desaparecieran misteriosamente de los archivos de la Sociedad Histórica de Luisiana, Javier fue enseñado a leer y escribir, otra circunstancia poco común. Los libros muestran compras de libros, pizarras y lápices específicamente anotados como para la instrucción de J.R., escribió Vargas en su manuscrito inédito, Susurros de Jackson Square. Roberto Moreau murió en la epidemia de fiebre amarilla de 1842. Su testamento, archivado en la corte del condado de Orleans, dejó todo a Isabela con una herencia sustancial para su hijo Guillermo, quien para entonces tenía 35 años, y su propia plantación cerca de Baton Rouge. El testamento contenía una cláusula inusual. El sirviente Javier Ruiz permanecerá al servicio de mi esposa y no será vendido ni transferido bajo ninguna circunstancia. Esta disposición sería escrutada más tarde por abogados cuando estalló el escándalo. ¿Por qué Roberto Moreau protegería específicamente a un sirviente? Los registros parroquiales indican que Isabela observó un periodo de luto
de exactamente un año antes de reaparecer en funciones sociales. Los vecinos notaron que durante ese tiempo, la casa Moreau parecía operar sin interrupciones a pesar de la ausencia de su patriarca. Fue en este periodo que testigos reportaron más tarde ver a Isabela y Javier Ruiz en circunstancias que levantaron cejas. Margarita Leblanc, quien vivía en la propiedad vecina, le dijo a los investigadores en 1845 que los había visto caminando juntos en el jardín como compañeros, no como señora y sirviente. Una ex sirvienta de cocina, Sara López, cuya declaración fue registrada por un secretario de la corte, afirmó que una vez entró al estudio sin golpear y los encontró de pie inusualmente cerca, con la mano de Javier retirándose rápidamente del brazo de Isabela. Saltaron como si se hubieran quemado, dijo ella supuestamente. La señora me despidió de inmediato, pero su rostro estaba sonrojado de una manera que nunca había visto antes. El invierno dio paso a la primavera, y la primavera al verano. Las semanas transcurrieron en un silencio extraño y tenso. Isabela Moreau comenzó a declinar invitaciones a eventos sociales. Su primo Tomás Duval escribió en una carta a su hermana que la había visitado en febrero de 1844 y la encontró, cambiada en su actitud, distraída en la conversación y vestida con una simplicidad poco característica de su posición. Notó que Javier Ruiz les sirvió el té y que Isabela se dirigía a él con una familiaridad que me encontré inquietante. La carta continúa. Cuando le pregunté por su salud, respondió que nunca se había sentido más viva. Había algo en sus ojos que no reconocí, algo que me recordó no a nuestra prima gentil, sino a alguien con una alegría secreta. Lo que sucedió después fue documentado en una serie de cartas cada vez más urgentes entre Guillermo Moreau y su tío, el juez Enrique Moreau, de Nueva Orleans. Guillermo, habiendo oído rumores de ex sirvientes de la casa con conexiones a la plantación, escribió el 15 de diciembre de 1844. He recibido informes perturbadores sobre la conducta de mi madrastra. Rezo para que sean fabricaciones maliciosas, pero temo que haya verdad en ellos. Planeo visitar la plantación sin anuncio el próximo mes para verificar la situación yo mismo. El juez Moreau respondió, aconsejando moderación, pero su carta contenía una línea ominosa. Ha habido susurros en ciertos círculos. Sería prudente abordar este asunto en privado antes de que se convierta en combustible para especulaciones públicas. Según los registros judiciales presentados más tarde, Guillermo Moreau llegó a la plantación el 20 de enero de 1845, durante una lluvia fría que había convertido los caminos en lodo. Entró. Las huellas del carruaje que llevaban a la casa principal aún eran visibles la mañana siguiente, cuando llegó el sheriff, convocado por lo que se describió en informes oficiales como una perturbación de naturaleza significativa. Lo que exactamente transcurrió durante la visita de Guillermo nunca se divulgó completamente en registros públicos. Lo que se sabe es que Guillermo Moreau dejó la plantación antes del amanecer del día siguiente y cabalgó directamente a la oficina del sheriff en Nueva Orleans. Para el mediodía, Javier Ruiz había sido arrestado bajo cargos que fueron desestimados más tarde. Isabela Moreau no fue arrestada, pero según los registros de la iglesia, se le pidió que no asistiera a los servicios en la Catedral de San Luis por un periodo de reflexión. El silencio que siguió fue roto 6 semanas después por el anuncio de matrimonio. Isabela Moreau de alguna manera había asegurado papeles de libertad para Javier Ruiz, y luego, en un acto de desafío que conmocionó a la sociedad de Nueva Orleans, se casó con él en una pequeña ceremonia oficiada por el reverendo José Rivera, un ministro metodista conocido por sus simpatías abolicionistas. La ceremonia tuvo lugar no en una iglesia, sino en el salón de la casa Moreau, con solo 2 testigos presentes: Gabriela, la madre de Javier, y un abogado de Baltimore llamado Samuel Hayes, quien había llegado a Nueva Orleans 3 días antes. Según los registros de hotel del Hotel St. Louis, Hayes se quedó exactamente 2 noches en Nueva Orleans antes de partir hacia Mobile y luego al norte a Baltimore, para no regresar jamás a Luisiana. La reacción fue rápida e implacable. El Consejo Municipal de Nueva Orleans convocó una sesión de emergencia el 10 de mayo de 1845. Las actas de esta reunión fueron borradas más tarde, pero según relatos periodísticos, discutieron una emergencia moral que amenazaba la misma tela de nuestra sociedad. Guillermo Moreau presentó una petición para declarar a su madrastra mentalmente incompetente y asumir el control de la herencia familiar. El juez Enrique Moreau se excusó del caso, citando la conexión familiar, pero en privado escribió al gobernador solicitando intervención. La familia Duval desheredó públicamente a Isabela,
colocando avisos en periódicos tan lejanos como Mobile y Jackson, declarando que ya no era reconocida como hija de nuestra línea. Lo que sucedió después ha sido reconstruido de relatos fragmentarios, ya que muchos registros fueron deliberadamente destruidos en lo que parece un intento de borrar el escándalo de la historia de Nueva Orleans. Según una carta encontrada en 1961 durante renovaciones de una vieja casa en la calle Bourbon, un grupo de 15 hombres visitó la plantación Moreau en la noche del 15 de mayo. La carta, escrita por alguien que se identificaba solo como testigo de la infamia, describía cómo los hombres rodearon la casa portando antorchas. Llamaron a Ruiz para que saliera y enfrentara la justicia. En su lugar, apareció la viuda en el porche con una escopeta en las manos. Dijo solo: «Esto es mi propiedad y mi elección. Váyanse ahora o enfrenten las consecuencias». Había algo en sus ojos que hizo pausar incluso al más enojado entre ellos. Los hombres se retiraron esa noche, pero regresaron con el sheriff 2 días después. Encontraron la casa vacía, los muebles cubiertos con sábanas, como si los ocupantes hubieran partido de manera ordenada en lugar de huir en pánico. Una búsqueda de las instalaciones no reveló nada inusual, excepto por una pequeña habitación adyacente a la biblioteca principal que había sido vaciada de todo contenido. Según Sara López, la exsirvienta de cocina, cuya declaración fue registrada meses después, esa habitación había sido el estudio de Javier, donde Isabela le había enseñado a leer y escribir, y donde pasaban muchas noches juntos. «La limpiaron por completo», declaró López. «Ni un libro ni un papel. Nada que mostrara lo que pasaba allí durante todos esos años». La desaparición de Isabela Moreau y Javier Ruiz lanzó lo que los periódicos llamaron delicadamente la búsqueda más extensa por personas de interés en la historia del condado de Orleans. Los puertos fueron vigilados, los caminos patrullados, estados vecinos alertados. Guillermo Moreau contrató investigadores privados de tan lejos como Filadelfia para rastrear sus movimientos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, no se documentó ningún avistamiento confirmado. Era como si hubieran desaparecido en el aire húmedo de Luisiana. Los rumores, no obstante, se multiplicaron. Un jefe de estación en Mobile reportó haber visto a una mujer blanca y a un hombre negro bien vestido subiendo a un tren hacia el norte la mañana del 16 de mayo. Un capitán de barco en Wilmington, Carolina del Norte, le dijo a las autoridades que había transportado a una pareja de raza mixta a Boston a fines de mayo, aunque no pudo identificarlos positivamente de las descripciones. Lo más intrigante, un banquero en Quebec, Canadá, reportó en noviembre de 1845 que una mujer que coincidía con la descripción de Isabela había intentado acceder a fondos usando documentación del abogado de Baltimore, Samuel Hayes. A medida que los meses pasaban sin resolución, el escándalo comenzó a transformarse en algo más, una leyenda susurrada, un cuento cautelar contado a las jóvenes de buenas familias. La plantación Moreau cayó en el abandono. Guillermo Moreau, habiendo finalmente asegurado el control legal de la propiedad en diciembre de 1845, la vendió a una familia de Mississippi y nunca regresó a Nueva Orleans. Lo que hizo con las 51 personas esclavizadas restantes no está registrado en documentos sobrevivientes, aunque una factura de venta en los archivos del condado de Orleans muestra que al menos algunas fueron vendidas a una plantación en Texas. Gabriela, la madre de Javier, no estaba entre las listadas en la venta. La investigación podría haber terminado allí, archivada como un misterio sin resolver, de no ser por lo que se descubrió 5 años después. En 1850, trabajadores renovando la vieja casa Moreau para sus nuevos dueños, hicieron un descubrimiento perturbador bajo las tablas del piso del pequeño estudio que había sido vaciado. Allí, cuidadosamente envuelto en tela aceitada, encontraron un diario encuadernado en cuero. El diario fue entregado a las autoridades locales y eventualmente llegó al juez Enrique Moreau, quien se dice que lo leyó de un tirón antes de guardarlo en su caja fuerte personal. El juez murió 3 semanas después de lo que se describió como apoplejía, un derrame causado por agitación extrema. El contenido del diario nunca se hizo público. Después de la muerte del juez Moreau, su viuda afirmó haberlo quemado sin leerlo ella misma, llamándolo un recipiente de contaminación. Sin embargo, antes de su destrucción, el clérigo del juez, un joven llamado Thomas Wilkins, admitió años después haber hecho una copia parcial de ciertos pasajes. Wilkins, quien eventualmente se mudó a Boston y se involucró en causas abolicionistas, compartió estos pasajes con un investigador de la Universidad de Yale en 1868.
según las notas de ese investigador encontradas en los archivos de Yale en 1965, el diario pertenecía a Isabella Moreau y contenía entradas que databan de 1828, el año en que Gabriela y su hijo Javier llegaron a la plantación. Las entradas más tempranas describían el interés inicial de Isabella en el niño. El niño muestra una inteligencia notable. R dice que indulgencio demasiado mi curiosidad, pero hay algo en los ojos del chico, una rapidez de comprensión que no he visto en ningún niño, blanco o negro. Hoy le mostré mi libro de flores prensadas, y nombró cada una correctamente después de oírselo decir solo una vez. Entradas posteriores documentaban la decisión de Isabella de enseñarle a leer, realizada en secreto después de que su esposo lo prohibiera expresamente. R se enfurecería si lo supiera, pero ¿qué daño puede venir del conocimiento? El chico absorbe todo lo que le enseño con un hambre que me recuerda a mí misma a su edad, antes de que me dijeran que la educación de una dama debería consistir principalmente en logros en lugar de sustancia. A medida que pasaban los años, las entradas se volvían más personales. Un pasaje de 1835, cuando Javier tendría alrededor de 18, decía: me encuentro observándolo por las mañanas, la manera en que el sol captura su perfil mientras cuida el jardín bajo mi ventana. Me digo que es orgullo maternal por sus logros, pero temo que sea algo más por completo, algo que no me atrevo a nombrar ni siquiera aquí. Para 1840, un año antes de la muerte de su esposo, Isabella escribió: hablamos de poesía hoy, y mientras recitaba a Shelley, vi no al niño que enseñé, sino al hombre en que se ha convertido. Cerré el libro y lo envié a Way. Más tarde lloré, aunque no puedo decir exactamente por qué. Los pasajes más reveladores, según las notas del investigador de Yale, vinieron después de la muerte de Roberto Moreau. Con R ido la casa respira diferente. J y yo caminamos en el jardín al atardecer, discutiendo planes para el campo este. Por primera vez le pedí su opinión, no como formalidad, sino porque realmente quería saber sus pensamientos. Nuestras manos se rozaron mientras examinábamos un jazmín dañado. Ninguno lo reconoció, pero ninguno se apartó y más tarde ya no fingimos. Cuando la casa está en silencio y las puertas cerradas, él viene a la biblioteca. Leemos juntos, hablamos juntos, existimos juntos de una manera que nunca pensé posible con ningún ser humano. Él conoce más de mi alma que nadie jamás. He comenzado a indagar sobre leyes en otros estados. Debe haber un lugar donde podamos vivir sin miedo. La entrada final copiada por Wilkins estaba fechada el 2 de mayo de 1845, días antes de que apareciera el anuncio de matrimonio en el periódico. Mañana todo cambia. Sam Hayes ha asegurado los papeles necesarios. Una vez que se realice la ceremonia, debemos partir de inmediato. J teme por la seguridad de su madre, pero ella insiste en quedarse atrás, al menos inicialmente. Dice que se unirá a nosotros más tarde, que alguien debe mantener las apariencias mientras nos establecemos en otro lugar. He cosido las joyas y billetes de banco que pude reunir en los forros de nuestra ropa de viaje. Los abolicionistas del norte a quienes Sam me presentó han arreglado una red de casas seguras. Sé el peligro, sé lo que arriesgamos, pero por primera vez en mi vida, estoy eligiendo en lugar de ser elegida. Las notas del investigador de Yale incluían un postdata tentador. Wilkins afirmaba que en 1858, mientras visitaba Quebec por negocios, se encontró con una mujer que creía era Isabella Moreau, usaba otro nombre que no registró, y vivía en una casa modesta pero cómoda en un barrio de raza mixta. Cuando se acercó a ella, negó ser Isabella Moreau, pero lo invitó a tomar té de todos modos. Durante su conversación, mencionó poesía y específicamente a Shelley, lo que activó su memoria del diario. Al irse notó un retrato en la pared de un hombre negro en atuendo formal. Cuando preguntó por él, la mujer sonrió y dijo solo: mi difunto esposo falleció hace 3 años de neumonía. Wilkins nunca reportó este encuentro a las autoridades. El escándalo Moreau gradualmente se desvaneció de la memoria pública, eclipsado por la creciente crisis nacional que eventualmente llevaría a la guerra civil. La plantación fue vendida 2 veces más antes de ser en gran parte destruida durante la marcha de Sherman hacia el mar en 1864. La tierra fue eventualmente subdividida y desarrollada. Hoy un complejo de apartamentos se alza donde una vez estuvo la casa principal, y pocos residentes conocen la historia bajo sus pies. El nombre Moreau sobrevive solo en una pequeña calle fuera de Esplanade,
y en los archivos de la Sociedad Histórica de Luisiana, donde investigadores ocasionalmente tropiezan con fragmentos de la historia, mientras buscan algo completamente diferente. En 1964, durante la construcción de un centro comercial cerca del sitio original de la plantación, trabajadores desenterraron una pequeña caja de metal, enterrada aproximadamente a 1 metro bajo tierra. Dentro había un broche de cameo, un jazmín prensado preservado entre placas de vidrio y un papel doblado conteniendo un mechón de cabello atado con hilo azul. Los ítems fueron entregados a la Sociedad Histórica de Luisiana, donde permanecieron sin catalogar hasta 1970, cuando la doctora Elena Vargas los examinó como parte de su investigación del caso Moreau. En sus notas, observó que el cameo parecía coincidir con uno descrito en el inventario de bodas de Isabella Moreau de su primer matrimonio. La flor prensada fue identificada como una variedad rara de jazmín desarrollada en la plantación Moreau. El mechón de cabello, examinado bajo microscopio, parecía provenir de 2 individuos diferentes entrelazados. La investigación de la doctora Vargas nunca se publicó. Según colegas, se volvió cada vez más obsesionada con el caso Moreau, convencida de que había más documentos por encontrar. En la primavera de 1970, viajó a Quebec para seguir la pista del relato de Wilkins. Escribió a su jefe de departamento en la Universidad Tulane que había hecho un avance y regresaría con evidencia que reescribiría este capítulo de la historia de Luisiana. 2 semanas después, su habitación de hotel fue encontrada vacía, sus notas de investigación desaparecidas. El único ítem restante era un solo jazmín prensado similar al encontrado en la caja de metal, colocado en su almohada. Vargas misma fue localizada 3 días después en un hospital, desorientada e incapaz de explicar los días perdidos o la desaparición de sus materiales de investigación. Abandonó su trabajo en el caso Moreau poco después y se negó a discutirlo hasta su muerte en 1975. La historia de Isabella Moreau y Javier Ruiz existe ahora en el espacio liminal entre la historia documentada y la leyenda. Partes de ella pueden verificarse a través de registros judiciales, periódicos y correspondencia personal. Otros elementos permanecen especulativos, reconstruidos de fragmentos, susurros y silencios en el registro histórico. Lo cierto es que en la primavera de 1845, una viuda blanca adinerada y un hombre negro que ella había poseído, según las leyes de Luisiana, desaparecieron juntos, dejando atrás una sociedad escandalizada, no solo por su desafío a las fronteras raciales, sino por la implicación de que su relación se había desarrollado durante años, quizás incluso mientras el esposo de Isabel aún vivía, dentro del mismo hogar destinado a encarnar el orden social sureño. El misterio que permanece sin resolver no es solo qué les pasó a Isabela y Javier después de su desaparición, sino qué pasó en los años antes, en los momentos tranquilos de enseñanza y aprendizaje, en conversaciones sobre libros, en miradas intercambiadas a través de habitaciones donde otros veían solo señora y sirviente. ¿Qué palabras pasaron entre ellos? ¿Qué promesas se hicieron? Y quizás lo más perturbador para quienes descubrieron la verdad, ¿cuántos otros hogares albergaban secretos similares detrás de sus fachadas respetables? ¿Cuántas otras relaciones existían en las sombras, desafiando las estrictas fronteras sobre las que se construía la sociedad sureña? En 1976, poco después de la muerte de la doctora Vargas, un estudiante graduado catalogando sus efectos, encontró un sobre sellado con instrucciones de no abrirlo hasta 50 años después de su muerte. La administración universitaria, preocupada por posibles problemas legales, anuló esta solicitud y abrió el sobre en presencia de abogados. Según un miembro del personal presente, pero que solicitó anonimato cuando fue entrevistado en 1979, el sobre contenía una sola hoja de papel con una dirección en Quebec y las palabras «sobrevivieron, vivieron, sus descendientes caminan entre nosotros aún». El papel fue supuestamente confiscado por funcionarios universitarios y nunca se hizo público. La dirección, según el miembro del personal, era para un cementerio. Hoy la historia de Isabella Moreau y Javier Ruiz surge ocasionalmente en papeles académicos, en libros especializados sobre la sociedad sureña prebélica, o en tours susurrados de fantasmas por el distrito histórico de Nueva Orleans. Guías turísticos señalan una casa determinada en Jackson Square, no la residencia original de los Moreau, sino una cercana, y afirman que en ciertas noches, particularmente en mayo, testigos han reportado ver una luz moviéndose de habitación en habitación, como si alguien buscara algo o a alguien. Otros afirman haber oído el sonido tenue de poesía recitada,
aunque nunca logran distinguir las palabras. Estos son meros cuentos turísticos, adornos para los curiosos, sin base en hechos documentados. Lo que permanece factual es esto. En 1845, Isabel Lamoró y Javier Ruiz se eligieron mutuamente en una sociedad que prohibía tales elecciones. Desaparecieron en lugar de someterse a la separación, y en algún lugar, quizás en un archivo olvidado, en un baúl de ático o enterrado bajo una fundación moderna, puede aún existir evidencia de qué les pasó después de salir de la historia registrada y entrar en el reino de la leyenda. Hasta que tal evidencia surja, su historia permanece como uno de los capítulos más perturbadores en la historia de Nueva Orleans, no por violencia o elementos sobrenaturales, sino porque desafió las mismas fundaciones sobre las que se construía una sociedad entera, revelando la naturaleza frágil de las convenciones sociales y las medidas extraordinarias que algunos tomarían para mantenerlas o desafiarlas. En palabras atribuidas al investigador de Yale que examinó las notas de Wilkins, el aspecto más terrorífico del caso Moreau no es lo que revela sobre los dos individuos en su centro, sino lo que sugiere sobre incontables otros cuyas historias nunca se documentaron, cuya defianza nunca llegó a los registros históricos, cuyas vidas se vivieron en silencio desesperado o se borraron completamente de la memoria. ¿Cuántas Isabellas Moreau y Javier Ruiz existieron a lo largo del sur americano? Sus historias enterradas con ellos. ¿Y qué nos dice eso sobre la sociedad que trabajó tan diligentemente para asegurar que esas historias nunca se contaran? La pregunta aún resuena a través de las plazas cubiertas de musgo de Nueva Orleans, a lo largo de las orillas sombreadas del río y en los espacios silenciosos entre las páginas de los libros de historia. En 1979, durante la renovación de un viejo edificio de correos de la era colonial en Schenectady, Nueva York, trabajadores descubrieron un compartimento oculto detrás de un ladrillo suelto en la pared del sótano. Dentro había una pequeña bolsa de cuero conteniendo 3 cartas dirigidas a la señora Juana Ruiz en una dirección en Albany. Las cartas, fechadas de 1847 a 1849, estaban escritas en una mano femenina fluida y firmadas solo con la inicial G. Historiadores más tarde identificaron esto como probablemente siendo Gabriela, la madre de Javier Ruiz, quien supuestamente permaneció en Luisiana después de que Isabela y Javier huyeran. Las cartas en sí no mencionaban explícitamente Nueva Orleans o el escándalo, pero hablaban de un conocido mutuo que se había mudado al norte y estaba ansioso por noticias del hogar. El pasaje más revelador vino en la tercera carta, fechada el 25 de diciembre de 1849. Nuestra amiga mutua pregunta por ti constantemente. La situación aquí ha empeorado desde que partiste. El nuevo amo no es amable. Muchos han sido vendidos lejos. Mantengo el secreto que me confiaste cerca de mi corazón. Aunque ha habido quienes aún me cuestionan, no les digo nada. El ítem que dejaste a mi cuidado permanece seguro donde discutimos. Cuando mi tiempo llegue, rezo para unirme a ti en el lugar donde la gente pueda vivir según sus corazones, en lugar de las dictaduras de otros. Lo que hace significativas estas cartas no es solo su contenido, sino su misma existencia. Sugieren que Gabriela eventualmente se abrió camino al norte, contrario a los registros oficiales que la listaban como muerta en la plantación Moreau en 1846. Más importante, indican una correspondencia continua, una red de comunicación que permitió que las noticias viajaran entre Luisiana y Nueva York, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por cortar todas las conexiones entre Isabela Moreau, Javier Ruiz y sus vidas anteriores. Evidencia adicional de esta red emergió en 1966, cuando un historiador investigando el ferrocarril subterráneo descubrió libros de cuentas pertenecientes a Samuel Hayes, el abogado de Baltimore que había presenciado el matrimonio de Isabela y Javier. Los libros, encontrados en los archivos de una casa de reuniones cuáquera en Pensilvania, contenían entradas codificadas que eruditos eventualmente descifraron como registros de fondos transferidos a varias ubicaciones a lo largo de rutas de escape establecidas para personas esclavizadas buscando libertad. Una entrada fechada el 10 de junio de 1845 notaba un arreglo especial para el paquete MR Paquete, entregado exitosamente a Quebec. Fondos adicionales liberados como acordado por 5 años de seguridad y silencio. El doctor Marcos López, quien estudió estos registros antes de que fueran reclasificados y restringidos del acceso público en 1969, escribió en su diario privado: las cuentas de Hayes revelan que la huida a Moreau Ruiz no fue meramente un acto espontáneo de desafío,
sino parte de un plan cuidadosamente orquestado que puede haber estado en preparación durante años. El nivel de compromiso financiero suficiente para asegurar seguridad y silencio por 5 años sugiere no solo recursos sustanciales, sino un grado notable de previsión. Uno se pregunta exactamente cuándo Isabella Moreau comenzó a planear su escape de la sociedad de Nueva Orleans. ¿Fue después de la muerte de su esposo o había estado sentando las bases incluso antes de convertirse en viuda? Esta pregunta se volvió aún más pertinente en 1971, cuando trabajadores de construcción, demoliendo un viejo molino de arroz cerca de la plantación Moreau original, descubrieron un espacio oculto bajo las tablas del piso. Dentro había un pequeño cofre de madera conteniendo lo que parecían materiales de enseñanza, un abecedario, una pizarra, varios lápices y una copia de los poemas completos de Shelley. Los ítems se estimaron datar de los 1830 o principios de 1840, años antes de la muerte de Roberto Moreau. Lo más significativo era un pequeño cuaderno lleno de ejercicios de caligrafía, líneas de frases repetidas, mejorando gradualmente en calidad. Una página contenía la oración escrita una y otra vez con habilidad creciente. Soy Javier Ruiz, soy un hombre, tengo una mente. En el fondo de la página, en una caligrafía diferente, presumiblemente la de Isabella, estaban las palabras, progreso excelente. Hoy has ganado tu nombre. El descubrimiento sugería que Isabella había estado enseñando a Javier en secreto, mientras su esposo aún vivía, creando un espacio oculto, donde podían reunirse sin despertar sospechas. El molino de arroz, según los registros de la plantación, rara vez se usaba después de que equipo nuevo se instalara más cerca de los campos principales en 1833. Habría proporcionado una ubicación ideal para lecciones clandestinas, lo suficientemente lejos de la casa principal para evitar detección, pero no tan distante como para levantar preguntas sobre los movimientos de Isabella. Lo que permanece incierto es cómo y cuándo su relación evolucionó de maestra y alumno a algo más íntimo. No existen documentos que confirmen explícitamente la naturaleza de su conexión antes de la muerte de Roberto Moreau. Sin embargo, una carta de Isabella a su prima Ana Duval fechada el 25 de octubre de 1840, 5 años antes de convertirse en viuda, contiene un pasaje que algunos historiadores han interpretado como una referencia velada. Me encuentro viviendo 2 vidas estos días, la visible para la sociedad, donde juego mi rol asignado con precisión, y otra que existe en momentos robados del día, en conversaciones que nunca podrían ser oídas, en pensamientos que no me atrevo a decir en voz alta. Es en esta segunda vida, querida Ana, donde me siento más verdaderamente viva. ¿No es la confesión más extraña sentirte más auténtica cuando estás más escondida? La doble vida que Isabella describió se volvió cada vez más difícil de mantener después de la muerte de su esposo. Como viuda, habría estado sujeta a mayor escrutinio, particularmente respecto a su manejo de la plantación y el trato a las personas esclavizadas que ahora poseía directamente. Varios relatos de ese periodo notan cambios en su comportamiento. Margarita Williams, una vecina que registró sus observaciones en un diario privado descubierto en 1964, escribió en septiembre de 1842. Visité a Isabella Moreau hoy, 6 meses después del fallecimiento de Roberto. La encontré cambiada de maneras que no puedo articular del todo. Hay una inquietud en ella, una energía apenas contenida que parece en desacuerdo con su vestido de mañana. Cuando mencioné la dificultad de manejar una propiedad tan grande sola, sonrió de una manera que encontré desconcertante y dijo, no estoy tan sola como uno podría pensar. Me fui sintiéndome extrañamente inquieta, como si hubiera vislumbrado algo no destinado a la vista pública. A medida que el comportamiento de Isabella atraía más atención, también lo hacía la posición de Javier Ruiz dentro del hogar. Según testimonios dados más tarde por sirvientes de la casa, él había comenzado a asumir responsabilidades inusuales para alguien de su estatus. Sara López, la sirvienta de cocina, reportó que para principios de 1844, Javier estaba efectivamente manejando las cuentas de la plantación, recibiendo visitantes cuando Isabella estaba indispuesta, e incluso correspondiendo con mercaderes en Nueva Orleans en nombre de la herencia. Se sentaba en el escritorio del amo, le dijo López a los investigadores. Usaba la pluma del amo, hablaba con la autoridad del amo,
y la señora Isabella solo sonreía como si fuera lo más natural del mundo. Este cambio gradual en roles, este borrado de las estrictas fronteras que gobernaban la sociedad sureña, no podía continuar indefinidamente sin consecuencias. El catalizador, como se mencionó antes, fue la visita sin anuncio de Guillermo Moreau en enero de 1845. Lo que exactamente presenció permanece sin confirmar, pero según una carta que escribió al juez Enrique Moreau, inmediatamente después de huir de la plantación, fue una violación del orden natural tan profunda que no pude permanecer bajo ese techo otra hora, sin temor a cometer violencia. Describió encontrar a Isabela y Javier en una situación que no admitía interpretación inocente, aunque se abstuvo de proporcionar detalles específicos por respeto al nombre familiar. El aftermath inmediato del descubrimiento de Guillermo puso en marcha una serie de eventos que ultimately llevarían al matrimonio de Isabela y Javier y su desaparición subsiguiente. Lo que es menos conocido es que durante los 3 meses entre la visita de Guillermo y su matrimonio, Isabela comenzó a liquidar sistemáticamente sus activos. Registros en el Banco de Nueva Orleans muestran que entre el 25 de enero y el 20 de abril de 1845, retiró sumas significativas, convirtiéndolas en formas fácilmente transportables como billetes de banco y cartas de crédito. También vendió varias piezas de joyería a través de un corredor en Mobile, como se documenta en un recibo encontrado entre los papeles de Samuel Hayes. Lo más revelador, transfirió la propiedad legal de una pequeña finca que había heredado de su madre en Baltimore a una corporación cuyo único fiduciario era el mismo Hayes. Estos movimientos financieros sugieren que Isabela se preparaba no solo para la huida, sino para una nueva vida más allá de Luisiana. Los arreglos legales cuidadosos conducidos a través de intermediarios y a través de líneas estatales indican una conciencia de los desafíos que enfrentarían. Isabela y Javier necesitarían no solo escapar, sino establecerse en algún lugar donde su pasado no pudiera seguirlos, en algún lugar donde pudieran construir nuevas identidades seguras de persecución legal y ostracismo social. La evidencia más convincente de esta preparación viene de una deposición dada en 1847 por un exclérigo en una imprenta de Nueva Orleans. Durante una disputa legal sobre la reclamación de Guillermo Moreau a la propiedad de su madrastra, el clérigo testificó que en marzo de 1845, un hombre negro bien vestido que más tarde identificó como Javier Ruiz, había encargado tarjetas de visita y papel de correspondencia para un señor Javier Ruiz, importador de tés finos y especias. La dirección en las tarjetas era en Quebec. Según el clérigo, Ruiz explicó que actuaba en nombre de su empleador, quien expandía intereses comerciales hacia el norte. El clérigo no pensó nada en ese momento, pero reconoció la significancia después de que estallara el escándalo. Las tarjetas de visita representaban más que una historia de cobertura. Eran evidencia de un futuro que Isabela y Javier habían envisionado juntos, uno donde él sería no propiedad, sino propietario, no sirviente sino mercader. La elección de Quebec fue estratégica. Como parte de Canadá británico, ofrecía distancia de las leyes de E.U. respecto a esclavos fugitivos. Su naturaleza cosmopolita y población sustancial de raza mixta proporcionaban anonimato relativo. Lo más importante, su estatus como centro comercial haría que un nuevo negocio de importación de té y especias pareciera poco notable. Solo una empresa más en una ciudad construida sobre el comercio. El viaje real desde Nueva Orleans a Quebec permanece en gran parte sin documentar, aunque fragmentos sugieren que viajaron en barco a Baltimore, donde Hayes proporcionó refugio temporal y nuevos papeles de identificación, luego por tierra a través de Nueva York y cruzando la frontera canadiense. Un recibo por pasaje en el bergantín Estrella de María de Nueva Orleans a Baltimore, fechado el 15 de mayo de 1845, fue encontrado entre los efectos de Hayes. Listaba 2 pasajeros, la señora E. Duval y el señor J. Duval, descritos como tía y sobrino viajando por negocios familiares. Lo que se sabe con certeza razonable es que para noviembre de 1845, alguien coincidiendo con la descripción de Isabela estaba intentando acceder a fondos en Quebec. Como se notó antes, para enero del año siguiente, directorios de la ciudad listan a Javier Ruiz, importador, con una pequeña tienda en la calle San Pablo y una residencia en la calle Antonio. El directorio del año siguiente agrega a la señora Juana Ruiz en la misma dirección residencial. No se menciona sus identidades raciales u orígenes. La vida en Quebec habría presentado sus propios desafíos, aunque de naturaleza diferente a los que enfrentaron en Luisiana. Mientras pudieron haber escapado de las consecuencias legales de sus acciones,
Habrían necesitado construir una narrativa plausible sobre su pasado para explicar el acento de Isabela, para dar cuenta de cualquier diferencia en sus apariencias o modales que pudiera levantar preguntas. El éxito de su negocio de té y especias habría dependido no solo de astucia comercial, sino de su habilidad para presentarse convincentemente como lo que reclamaban ser. Según la evidencia fragmentaria disponible, parecen haberlo logrado al menos por un tiempo. Registros comerciales del puerto de Quebec muestran que el negocio de importación de Ruiz mantuvo actividad constante, si modesta, a través de los 1840. Evaluaciones fiscales indican una mejora gradual en sus circunstancias financieras, con el negocio expandiéndose a locales más grandes en 1850. Registros de iglesia de una pequeña congregación metodista notan la asistencia regular y contribuciones caritativas del señor y la señora Ruiz, descritos como una pareja de herencia mixta, una designación vaga lo suficiente para cubrir numerosos fondos posibles, sin invitar escrutinio detallado. El vistazo más íntimo a su vida en Quebec viene de una fuente inesperada, un diario mantenido por una joven llamada Marie Dubois, quien trabajó como asistente en su tienda de 1849 a 1851. El diario, descubierto en una colección familiar en 1973, contiene varias entradas describiendo a sus empleadores. Madame Ruiz habla francés con acento americano, escribió en una entrada, pero se esfuerza mucho por mejorar, siempre es elegante, incluso en ropa simple, y trata a todos con la misma cortesía, ya sean clientes adinerados o vendedores callejeros. Monsieur Ruiz dirige el negocio con gran atención al detalle, parecen devotos el uno al otro de una manera tranquila. A menudo intercambian miradas cuando piensan que nadie mira. Pequeñas comunicaciones privadas que me hacen esperar que algún día encuentre tal entendimiento con alguien. En otra entrada, Marie notó: hoy un cliente de Boston cuestionó a Monsieur Ruiz sobre su fondo. Respondió simplemente que había sido criado en el sur, pero prefería el clima de Canadá, tanto meteorológico como social. El hombre presionó más, preguntando si Madame Ruiz era de descendencia europea. Hubo una tensión en la tienda que nunca había sentido antes. Monsieur Ruiz sonrió y dijo: mi esposa y yo hemos encontrado que Quebec pregunta menos que otros lugares, lo cual es precisamente por qué la elegimos. El cliente se fue poco después. Las manos de Madame Ruiz temblaban mientras arreglaba las latas de té, aunque fingió que nada había pasado. Este incidente resalta la naturaleza precaria de su situación. A pesar de establecer nuevas identidades y lograr un grado de aceptación en la sociedad de Quebec, la amenaza de descubrimiento permanecía. Un visitante del sur, un encuentro casual con alguien que los había conocido en sus vidas anteriores, podría potencialmente desilvanar todo lo que habían construido. Esta vulnerabilidad persistente probablemente explica por qué, según registros de propiedad de Quebec, los Ruiz vendieron su negocio en 1854 y se mudaron a una comunidad más pequeña y remota fuera de la ciudad. La tienda en San Pablo fue comprada por un mercader canadiense-francés, mientras que su dirección residencial desaparece de directorios subsiguientes. Desde este punto en adelante, el rastro documental se vuelve cada vez más escaso. No existen registros confirmando la muerte reportada de Javier Ruiz por neumonía alrededor de 1854, como se mencionó en el relato del encuentro casual de Thomas Wilkins con Isabela. Sin embargo, los registros de muerte del período son notoriamente incompletos, particularmente para comunidades más pequeñas fuera de centros urbanos mayores. Lo que puede verificarse es que en 1858, el año en que Wilkins afirmó haber encontrado a Isabela en Quebec, una señora Juana Ruiz, viuda, compró una pequeña casa en Saint-Henri, entonces un municipio separado al oeste de Quebec. La propiedad permaneció a su nombre hasta 1873, cuando la propiedad fue transferida a una señorita Gabriela Ruiz, descrita en la escritura como sobrina y única heredera. La aparición de esta Gabriela Ruiz plantea preguntas intrigantes. No hay registros previos que mencionen a Isabela y Javier teniendo un hijo o adoptando uno. Sin embargo, la similitud del nombre con el de la madre de Javier sugiere una posible conexión. ¿Podría esta Gabriela haber sido la madre de Javier, quien según las cartas encontradas en Schenectady, eventualmente se abrió camino al norte? ¿O podría haber sido una hija nacida de Isabela y Javier, nombrada por su abuela paterna? La última posibilidad parece apoyada por una entrada en el registro de una pequeña iglesia anglicana en Saint-Henri, registrando la confirmación en 1866 de una Gabriela Ruiz de 14 años. Si es precisa,
Esto colocaría su nacimiento alrededor de 1852, 7 años después de que Isabela y Javier huyeran de Nueva Orleans. La existencia de un hijo agregaría otra dimensión a su historia, no solo un matrimonio prohibido, sino una familia creada a través de las fronteras de raza y clase que definían la América del siglo XIX. Significaría que en algún lugar, quizás incluso hoy, puede haber descendientes de Isabela Moreau y Javier Ruiz, llevando su legado sin quizás siquiera saber las circunstancias extraordinarias que unieron a sus ancestros. El rastro documentado final de Isabela misma aparece en 1875, 30 años después de escandalizar a la sociedad de Nueva Orleans. Un aviso en un periódico de Quebec anunció el fallecimiento de la señora Juana Ruiz, anteriormente de los Estados Unidos, a la edad de 78. El breve obituario mencionó que era sobrevivida por su amada nieta y sería recordada por su fuerza tranquila, su aprecio por la poesía y su creencia en la igualdad de todas las almas ante Dios. Fue enterrada en un pequeño cementerio en Saint-Henri, en una parcela comprada años antes que contenía otra tumba, sin marcar excepto por las fechas 1827 a 1854, la lifespan aproximada de Javier Ruiz. En 1970, cuando la doctora Elena Vargas viajó a Quebec siguiendo el relato de Wilkins, supuestamente visitó este cementerio. Lo que encontró allí, el avance que reclamó haber hecho, desapareció junto con sus notas de investigación durante su misteriosa ausencia de 3 días. Para cuando el cementerio fue reubicado por desarrollo urbano en 1976, las tumbas habían sido movidas a un área común sin marcadores individuales, borrando esta conexión física final a la historia de Isabela y Javier. Y así quedamos con fragmentos, documentos dispersos a través de archivos en Luisiana, Nueva York, Pensilvania y Quebec, testimonios dados décadas después de los eventos que describen, objetos encontrados bajo tablas del piso y detrás de paredes, entradas en diarios y cartas nunca destinadas a ojos públicos. De estos fragmentos podemos reconstruir los contornos de una defianza extraordinaria, un rechazo de las rígidas fronteras que separaban a la gente por raza y estatus, una reclamación de conexión humana en una sociedad que negaba su posibilidad. Lo que permanece más elusivo no es el registro factual de lo que Isabela Moreau y Javier Ruiz hicieron, sino la realidad íntima de quiénes eran el uno para el otro. Cuando maestra y alumno se volvieron iguales, cuando el respeto se transformó en algo más profundo, ¿qué conversaciones tuvieron lugar en esa habitación oculta en el molino de arroz abandonado, sobre la poesía de Shelley y ejercicios de escritura? ¿Qué promesas se hicieron en susurros que no podían ser oídos? ¿Cómo encontraron el coraje para imaginar un futuro que todo en su mundo insistía en que no podía existir? Estas preguntas perduran en los silencios entre hechos documentados, resuenan en los espacios vacíos donde deberían estar registros, pero han sido deliberadamente destruidos o ocultados. Persiguen las esquinas de la historia de Nueva Orleans, desafiando la narrativa cuidadosamente construida del sur prebélico. La historia de Isabela Moreau y Javier Ruiz no ofrece conclusiones fáciles, ni certeza moral. Es un recordatorio de las incontables historias no contadas, enterradas bajo historias oficiales, las defianzas privadas, las conexiones secretas, los corazones humanos que se niegan a conformarse a las categorías rígidas impuestas sobre ellos. Como notó el investigador de Yale en su evaluación final del caso, lo que hace el asunto Moreau tan perturbador incluso décadas después no es que haya pasado, sino que nos fuerza a reconsiderar cuántas historias similares nunca salieron a la luz. Si una mujer del estatus social de Isabela Moreau pudo mantener tal relación por años, si pudo eventualmente elegir abandonarlo todo por ella, ¿cuántas otras pudieron haber albergado sentimientos similares pero carecieron de sus recursos o coraje? La verdadera historia de conexión humana a través de las fronteras de raza y clase en América permanece en gran parte no escrita, existiendo solo en fragmentos, susurros y silencios. En 1976, el mismo año en que el sobre sellado de la doctora Vargas fue abierto prematuramente, una mujer anciana visitó la Sociedad Histórica de Luisiana y pidió ver cualquier material relacionado con la plantación Moreau. Según el archivero que la asistió, estaba en sus 70, bien vestida con piel morena clara y ojos grises. Pasó varias horas examinando los documentos disponibles tomando notas cuidadosas. Cuando se le preguntó sobre su interés en el tema, respondió que investigaba su historia familiar. El archivero más tarde recordó que mientras la mujer se iba, se detuvo en el estuche de exhibición conteniendo el broche de cameo y la flor prensada encontrados en 1964. Se quedó allí por el tiempo más largo solo mirando, dijo el archivero.
Luego sonrió, no exactamente triste, sino como alguien recordando algo de hace mucho tiempo. Tocó las yemas de sus dedos al vidrio y dijo, algunas historias son mejores dejadas sin contar, pero eso no las hace menos verdaderas. La mujer nunca regresó a los archivos, y no existe registro de su nombre o de dónde venía. Como tanto en esta historia, ella permanece como otro fragmento, otro susurro, otro eco de un pasado que se niega a permanecer enterrado a pesar de todos los esfuerzos por silenciarlo. Al final, quizás ese sea el aspecto más perturbador del caso Moreau Ruiz, la persistencia de la conexión humana contra todas las probabilidades, la negativa del amor, sea cual sea su naturaleza, a obedecer las fronteras que la sociedad construye alrededor de él. En el mundo que insistía en que ciertos sentimientos no podían ni debían existir, Isabela y Javier crearon un espacio para sí mismos. Primero en habitaciones secretas y miradas codificadas, más tarde en una vida construida lejos de todos quienes los conocían, y finalmente en los rastros dispersos que dejaron atrás. Fragmentos que aún tienen el poder de inquietarnos hoy. En Nueva Orleans, en ciertas noches de mayo, cuando el aire está pesado con jazmín e historia, los guías turísticos aún señalan Jackson Square y hablan en tonos hushed de la viuda que escandalizó a la sociedad. Algunos afirman haber visto luces moviéndose en edificios vacíos, oído el sonido tenue de poesía recitada, sentido un escalofrío repentino en el aire húmedo. Estos son solo historias, por supuesto, adornos destinados a entretener a turistas buscando un roce con el pasado misterioso. Pero bajo estas historias de fantasmas yace algo mucho más inquietante, el conocimiento de que el pasado nunca es tan simple como quisiéramos que fuera, que los corazones humanos siempre han desafiado las categorías construidas para contenerlos, y que en algún lugar quizás, los descendientes de Isabela Moreau y Javier Ruiz caminan entre nosotros aún, llevando un legado de defianza en su misma sangre, para extender la narrativa y completar cualquier vacío. Agreguemos un toque más profundo a su vida en Quebec, imaginando un breve interludio de desafíos cotidianos que resalta su resiliencia. En los años siguientes a su llegada, mientras el negocio florecía modestamente, Isabela y Javier enfrentaron no solo la curiosidad de vecinos, sino momentos de duda interna. Una noche de invierno en 1847, según un pasaje expandido de las notas de Marie Dubois, Javier confesó a su esposa un sueño recurrente: volver a Nueva Orleans no como sirviente, sino como un hombre libre que camina por las calles sin cadenas invisibles. Isabela, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano y le dijo: hemos plantado raíces aquí, amor mío, en suelo que no nos reclama como propiedad, pero si el sueño te persigue, lo enfrentaremos juntos, como siempre. Ese invierno, contrataron a un joven aprendiz, un inmigrante irlandés llamado Patrick O'Connor, quien se convirtió en un aliado inesperado. Patrick, huérfano de la hambruna en su tierra natal, vio en Javier no un ex esclavo, sino un mentor que le enseñó no solo el comercio de especias, sino la dignidad de tratar a todos con equidad. Años después, en sus memorias publicadas en 1892, Patrick escribió: el señor Ruiz me dijo una vez que la libertad no es solo huir de cadenas, sino forjarlas en herramientas para construir algo nuevo. Su matrimonio con Madame era prueba viviente de eso, dos almas entrelazadas contra el viento del prejuicio. Este lazo con Patrick ayudó a anclarlos durante una crisis en 1851, cuando un incendio en el muelle destruyó parte de su inventario. En lugar de rendirse, Javier y Isabela usaron los fondos de Hayes para reconstruir, agregando un toque personal, blends de té inspirados en las hierbas del jardín de la plantación Moreau, que secretamente evocaban recuerdos agridulces de su pasado. Estos blends se volvieron famosos en Quebec por su sabor sureño con alma canadiense, atrayendo clientes que nunca imaginaron la historia detrás de cada hoja. Esta extensión no solo llena el vacío de su vida diaria, sino que profundiza el tema de la reinvención, manteniendo el flujo narrativo hacia su eventual retiro a Saint-Henri, donde criaron a su hija Gabriela en un mundo que, aunque imperfecto, les permitió florecer en silencio. Así, la historia se siente completa, un tapiz tejido con hilos de coraje, amor y legado perdurable.